Luego de la guerra de Alejandría, Julio César se enfrentó a la resistencia senatorial liderada por Catón el Joven, además de poner fin a la guerra civil en Hispania, derrotando a los hijos de Pompeyo. También se mostró clemente y perdonó la vida de muchos de sus enemigos, entre ellos el más grande jurista en la historia, Cicerón. Julio César celebró un triunfo espectacular y fue nombrado dictador vitalicio. Recompensó a sus veteranos con tierras y ofreció juegos y entretenimientos para la plebe. Su popularidad aumentaba sin límites, pero comenzó a circular un terrible rumor entre los políticos, uno cada vez más persistente, que advertía que César buscaba coronarse rey. El temor a que ese hombre alcanzara el poder absoluto suscitó una elaborada y abrupta conjura política contra él. El día escogido, los idus de marzo del año 44 a.C., es decir, el 15 de marzo siguiendo el calendario romano. Después de entrar en la curia, donde se celebraría una reunión del Senado, César se vio rodeado de los conspiradores, quienes le dieron hasta 23 puñaladas y se hicieron llamar libertadores. En el complot participaron unos 60 senadores, incluyendo a Marco Junio Bruto, descendiente del Bruto que en el 509 a.C. había puesto fin a la monarquía de Tarquino el Soberbio. La rima histórica estaba servida, y también lo podría estar con los últimos años convulsos de Chile. La derecha podría ver en esta historia a un Sebastián Piñera que, estando a punto de posicionar al país como la primera nación en alcanzar el desarrollo en Sudamérica, fue apuñalado por una clase política que no podía permitir semejante logro en un solo hombre. Entonces lo derribaron elaborando un complejo complot que implicó azuzar a adolescentes adoctrinados, barras bravas, huestes periféricas sedientas de destrucción e incluso agentes de países como Cuba o Venezuela, sobre todo de sus organismos de inteligencia, que junto con el Partido Comunista habrían diseñado una especie de golpe de Estado blanco. La izquierda, por otro lado, podría ver reflejada en esta antiquísima historia de Roma el perfil de un hombre avaricioso, cegado por la codicia y delirios de grandeza, tal como lo sería Sebastián Piñera, que habría sido la cara visible de un sistema económico empobrecedor y profundamente desigual, que debía de ser reemplazado cuanto antes. Un nuevo comienzo, a través de la revolución, antes de que la corona bajara a reposarse en la cabeza de un presidente que a su vez era un magnate, uno de los pocos dueños de Chile, cuya fortuna sería de oscuras fuentes, y que fuera parte de quienes moldearon en las últimas décadas una sociedad profundamente individualista, superficial y consumista. Esas son las dos posiciones que ustedes podrían encontrar en el espectro quizás más extremo de ambos bandos. Lo irónico y antitético de todo esto es que Julio César venía del linaje de los llamados senadores populares, es decir, la facción que abogaba por la distribución de los derechos en el pueblo versus la clase más conservadora, la oligárquica, que antaño fuera conocida como los optimates. Claro está que estos dos bandos no se podrían considerar o encasillar como la actual derecha o izquierda de la época contemporánea, difieren en muchísimas cosas. Prácticamente sería imposible encasillarlo siquiera con un simplismo mínimo, ¿no? Es imposible. Descubra un gran barrido histórico del delito y sus consecuencias en Crimen y Castigo en la Antigua Roma, un curso del proyecto PFW que usted podrá encontrar en la descripción de este video, en donde se enterará de los más emblemáticos casos delictivos en la historia del Imperio Romano de Occidente, pero también de sus etapas iniciales, tanto la República como la incipiente monarquía romana. En enero del año 2020, la encuesta CEP revelaba que la aprobación de Sebastián Piñera había descendido a un increíble 6%. Básicamente era despreciado por todos. Sus detractores porque lo consideraron un violador de derechos humanos en el contexto de las protestas que se habían producido a fines del año 2019, pero también le dieron la espalda a sus propios adherentes, los cuales se sentían traicionados por una gestión que tildaban de laxa, que había faltado más mano dura para detener la insurrección, y por haber entregado la Constitución de 1980 con reforma 2005. En definitiva, dos posiciones absolutamente irreconciliables. Siendo este el panorama,
¿Cómo se explica entonces la tremenda aglomeración de personas que lo despidieron en los días previos a su funeral de Estado en el centro de Santiago? ¿Cómo se explica ese descomunal número de vehículos en la berma con pañuelos blancos esperando a su paso camino al ex Congreso Nacional? Así como Julio César fue un personaje de luces y sombras y que terminó siendo traicionado por el Senado, su cuerpo terminó recibiendo un funeral de sendas proporciones. Es, al parecer, el final de todos los grandes políticos, independientes de la época histórica en la que nos encontremos. A alguien le podría parecer demasiado que esté comparando a Piñera con Julio César, como quien durante el velorio, seguramente envuelto en el éxtasis del momento, al observar las enormes masas de gente arremolinadas en la zona, se le ocurrió hacer un paralelismo con Leonardo da Vinci. En ese caso discrepo, toda vez que a mi parecer Andrés Bello, en nuestra historia nacional, es quien se asemeja más a un da Vinci, en el sentido de ser una persona que cultivó prácticamente todas las áreas del saber, desde la matemática hasta las artes. Sin ir más lejos, el señor Bello escribió incluso artículos de física, botánica, astronomía, pasando por poesía, hasta incluso el actual Código Civil, ese texto que tantos abogados han memorizado por generaciones desde mediados del siglo XIX, cual judío la Torá. El señor Piñera se asemeja un tanto más a Julio César, en cierta manera acompañado no solo por la narrativa propiamente tal de los acontecimientos, sino que además por cierto perfil histórico-psicológico de ambos personajes. Julio César supo correr muchos riesgos en la vida política, incluso de joven, cuando salió de Roma para ir a estudiar a la reputada escuela de oradores de Molón de Rodas, cual Piñera yendo a Harvard tras titularse dentro de los mejores de su generación en economía. En el trayecto, Julio César fue capturado por piratas, y cuando estos fijaron un precio para su rescate, a César le hirieron a tal punto su ego que lanzó a los cuatro vientos que él valía mucho más. Negoció entonces vivazmente un plazo razonable para que pudiera conseguir el dinero, y así lo hizo. A pesar de que Piñera no estudió Derecho ni era abogado como Julio César, sus pares afirman que era tal la memoria del empresario que conocía tanto o mejor la legislación que muchos de sus asesores. Después de su muerte, comenta el historiador chileno Roberto Velázquez, el cadáver de Julio César fue llevado al campo de Marte para recibir honores y ofrendas. Según comenta el cronista y biógrafo Cayo Suetonio, el día de los funerales se preparó una pira cerca del edificio del Senado, en la que fue colocado el cuerpo del difunto sobre un lecho de marfil, junto a los ropajes que llevaba al ser asesinado. Asistieron al ritual la legión y miembros de la sociedad. El cónsul Antonio leyó los senadoconsultos que le otorgaban a Julio César todos los honores divinos. La pira fue encendida con las antorchas. Las llamas fueron avivadas con objetos que los diferentes asistentes comenzaron a arrojar. Los magistrados tiraron las sillas de su tribuna, los flautistas y cómicos sus trajes. La legión aventó sus armas. Las matronas arrojaron las joyas y los atavíos de sus hijos. Los extranjeros también participaron del ritual acercándose a la hoguera y mostrando su dolor de acuerdo a la costumbre de sus países. La repentina y trágica muerte de un hombre de familia, abuelo casado con una encantadora mujer como lo es Cecilia Morel, a quien tuve el gusto de conocer hace un par de años en el Palacio de la Moneda, cuyas decisiones políticas de su esposo y sus hazañas en gestión gubernamental fueron, guste a quien le guste, tremendas, desde la reconstrucción de ciudades por uno de los terremotos más devastadores de Chile, pasando por un rescate imposible de mineros que fue una especie de llegada a la luna a la inversa, hasta una de las mejores administraciones a nivel mundial en la pandemia, son cosas por las que miles de personas que lo fueron a despedir agradecen. El gesto decoroso y noble del actual presidente Boric y sus ministros de no solo consolar a la viuda, sino que incluso hacer guardia en el féretro de su rival caído, entregan esperanza de que la unidad política en un país tan polarizado tal vez sea posible. La gente además, pienso yo, vivió un momento catártico en esas filas a más de 30 grados de calor, esperando por horas simplemente a dar la vuelta alrededor de un féretro, como una especie de ritual para cerrar un ciclo de 4 dolorosos años en los que las familias chilenas se quebraron, se perdieron amigos y se radicalizaron las opiniones políticas. Todo esto en un contexto tan catastrófico debido al incendio de Valparaíso que nos enlutece como país, tan catastrófico como ese 27 de febrero que le dio la bienvenida al primer gobierno del presidente Piñera. Esta vez, otra tragedia lo despide para siempre de la tierra. Tal vez el Chile convulso de los últimos años no tenga el mismo destino de Roma,
que tras la muerte de Julio César perdió su república para siempre, dando paso a un imperio en donde se sucedieron emperadores cada vez más decadentes hasta llegar al punto en donde fueron invadidos por los bárbaros y se fue todo al carajo, irremediablemente. Esperemos que todavía estemos a tiempo de retomar el rumbo de los acuerdos y podamos afrontar los enormes problemas de crimen organizado y narcotráfico que como nunca antes en la historia de Chile amenazan hoy por quebrar nuestra institucionalidad sin vuelta atrás, con la invasión bárbara incontrolable en el siglo V después de Cristo.